Bienvenidos y bienvenidas a la clase de Introducción a la Práctica Fonoaudiológica Desafíos Actuales. En esta clase vamos a estar hablando acerca de algunos conceptos principales, teóricos, que nos van a permitir poder conocer más acerca de la práctica fonoaudiológica y empezar a relacionar los temas que veremos en las demás clases. En principio, vamos a recordar un poquito de dónde viene la fonoaudiología, de dónde se nutre, qué disciplinas conforman a nuestra profesión. Tenemos que la fonoaudiología viene de la medicina, de la lingüística, de la psicología, de la física, de la biología, la música, la antropología. Al momento del día de hoy, donde ustedes están ya cursando un segundo cuatrimestre, pueden ir reconociendo cada una de estas áreas en las materias de anatomía y embriología, en las materias de semiología que ya cursaron, ¿sí? En las ciencias como epistemología, filosofía también, y por supuesto en intro psicología, por supuesto, y también en intro donde empiezan a conocer un poquito el desempeño de un fonoaudiólogo y también las diferentes áreas que va a abarcar. Principalmente un fonoaudiólogo, una fonoaudióloga, va a estudiar la comunicación humana y los disturbios, las alteraciones, las condiciones y desafíos que pueda llegar a tener en este ámbito, tanto en la salud como en la educación. Va a intervenir en las áreas del lenguaje, tanto de niños como en adultos, en las áreas de la voz, en la audición y el equilibrio, y en la fonoestomatología, en todas las etapas de la vida, desde que el bebé nace, incluso bastante antes, acompañando a la mamá embarazada, hasta los últimos días de la vida, el fonoaudiólogo puede intervenir, puede trabajar, puede acompañar, puede sugerir. Y por supuesto, rehabilitar y habilitar. Tiene la facultad de evaluar, diagnosticar, prevenir, educar, reeducar y rehabilitar las diferentes funciones de estas áreas. Y siempre el fin último es mejorar la calidad de vida de la persona a través de la comunicación y las funciones eh, vitales. La respiración, la deglución, etc. Nunca el objetivo principal, salvo que quiera ser locutor, va a ser rehabilitar el habla para que salgan locutores, que los niños sean todos locutores hablando perfecto, que el paciente que tiene una fascia con sus dificultades, con su secuela, termine hablando todo perfecto. Siempre el objetivo último, el fin último de todo tratamiento, en primer lugar, es respetar el motivo de consulta del paciente, la decisión de cada paciente y de su familia, y en segundo lugar también, y no menos importante, mejorar la calidad de vida. Y por sobre todas las cosas, se acompaña al paciente hasta lograr la autonomía y la inserción o reinserción social. ¿Qué significa esto? Nosotros podemos tener un paciente con la condición del espectro autista, podemos tener un paciente, por ejemplo, con síndrome de Down o alguna otra dificultad o trastorno de neurodesarrollo, dificultad en la comunicación y el lenguaje, y podemos atenderlo muchísimos años, podemos atenderlo toda la vida, podemos estar acompañando. Pero siempre cuando decimos, bueno, ¿hasta cuándo va a necesitar del apoyo de fonoaudiología? Bueno, hasta que logre una autonomía, hasta que sea independiente, hasta que pueda insertarse lo mejor posible para esa persona en la sociedad o reinsertarse. ¿Sí? Nunca el fin último es que hable perfecto. Y un fonoaudiólogo es un agente de salud responsable, por sobre todas las cosas, porque si no tiene responsabilidad como agente de salud y de promoción y prevención de diferentes patologías y promoción de la salud como tal, puede caer en infinidad de hechos que incluso muchos son delictivos, o sea, que tienen una penalidad por obrar de esa manera y no ser responsable en su trabajo. Una falta de intervención oportuna o una acción inadecuada puede comprometer la calidad de salud de una persona o incluso la vida misma, tanto por si no lo hice como si obré mal. Si yo hago una mala maniobra, por ejemplo, en un paciente en rehabilitación vestibular, le puedo dejar una secuela o un trastorno vestibular, un trastorno del equilibrio, etcétera, por haber obrado mal. O
porque dije, no, hay que esperar, este paciente puede esperar un poquito, no es necesario. Bueno, también ahí se puede cometer una cierta irresponsabilidad. Por ejemplo, un mal uso de screening neonatal, si no lo tuve en cuenta, dije que puede haber una cierta dificultad auditiva y no obré de esa manera, ¿sí? No advertí que podía haber una dificultad. Y es obligación del profesional estar actualizado tanto para el ámbito privado como el público. En la educación, salud, legal, laboral, artístico y social son los ámbitos en los cuales se puede desempeñar un fonoaudiólogo. Pensemos, por ejemplo, que hace un fonoaudiólogo en el ámbito de salud, en educación, ¿sí? En la parte artística, por ejemplo, en salud, por supuesto, en clínicas, en hospitales, ¿sí? En sanatorios, en consultorios particulares. En la parte de educación, por supuesto, eh, dando clases en institutos de locución, de canto, de teatro, en gabinetes de escuelas especiales, en gabinetes de nivel inicial, en profesorados, ¿sí? Haciendo los aptos fonoaudiológicos y los controles y recomendaciones y sugerencias. En cuanto al artístico, trabajamos con locutores, actores, narradores, cantantes, todos aquellos que se relacionan con el arte y nosotros trabajamos ayudando a que mejoren su voz, su habla, su producción, su expresión oral y escrita también. En las cuestiones laborales hacemos estudios, por ejemplo, auditivos laborales, hacemos estudios de la voz para el desempeño laboral, cuando hay eh, demandas laborales, por ejemplo, también, peritajes en la parte legal, y cuestiones sociales en el ámbito comunitario. Vamos a ejercer la fonoaudiología porque requerimos ciencia, paciencia y conciencia. ¿Qué significa esto? Significa que vamos a necesitar de la ciencia para poder trabajar con conocimientos teóricos, comprobados científicamente, basados en evidencia científica. No podemos obrar nada si no está basado en los estudios científicos, porque si hacemos algo que no está basado en estudios científicos y generamos un mal a la persona, probablemente tengamos dificultades legales, por ejemplo. Ahora, si obramos tal cual indica la ciencia, bueno, nos resguardamos en esto que está comprobado científicamente y es lo que mejor pudimos hacer en ese momento. Ahora lo vamos a explicar con un ejemplo puntual con iatrogenia. Tenemos que tener paciencia. En muchos casos, por más que deseemos apurar el tiempo, los resultados y la evolución se van viendo paulatinamente, siendo necesario el paso a paso de todo el proceso, ¿sí? Tenemos que tener paciencia, no podemos apurar la evolución del paciente que va a su ritmo. Y conciencia, porque requerimos de la aprobación explícita consciente para llevar a cabo una intervención y de un compromiso tanto por parte del paciente como del profesional. En todo tratamiento requerimos tener una eficacia y una eficiencia. La eficacia tiene que ver con alcanzar los objetivos y las metas propuestas, es decir, quiero lograr algo, lo logro y lo alcanzo, ¿sí? Eficacia es lograr ser eficaz, es tener una tarea, un objetivo, ¿sí? Con un paso a paso y lo logro. Ahora, eficiencia tiene que ver con alcanzar los objetivos deseados, pero utilizando la menor cantidad de recursos posibles. En este sentido, las variables de recurso, tiempo y calidad son inversamente proporcionales, es decir, tengo que usar la menor cantidad de recursos, ¿sí? En el mejor tiempo posible para lograr la máxima calidad. Es decir, tengo que usar mínimos recursos, mínimo tiempo, logrando la mayor calidad posible. No quiere decir que lo hagamos rápido, sino que lo hagamos lo mejor posible. Si necesitamos invertir un tiempo, por ejemplo, que el método X es más simple, que se logra para que un niño incorpore y estabilice vocabulario en el transcurso de 2 meses, mientras que otro método tarda más tiempo, ¿sí? Pero es más efectivo, lo vamos a hacer en el otro método. No por cuestión de tiempo en sí mismo, hacerlo rápido y ya está, sino porque es más eficaz. Si necesito dar las pautas y quedarme explicando a la mamá para poder hacer una audiometría a un niño para que entre y no tenga dificultades y no se desespere, no se desregularice dentro de la cabina sonoamortiguada para hacerle una audiometría,
ese tiempo que estoy invirtiendo, no es que, bueno, agarro, lo meto dentro de la cabina, le hacemos la audiometría, no, porque voy a perder mucho más tiempo. Y no va a ser efectivo y no voy a poder lograr los resultados deseados. Entonces, explicarle, anticiparle, quedarme un ratito jugando con el niño para poder ir condicionándolo para que pueda aprender a que cada vez que escucha un ruidito pueda poner un objeto, que es la tarea que después va a tener que hacer, pero dentro de la cabina. Bueno, ese tiempo que estoy invirtiendo es para lograr la eficiencia, lo más utilizando los menores recursos para poder optimizar mejor la, la tarea, ¿sí? El objetivo que quiero lograr. En cuanto a la pericia legal, el profesional fonoaudiólogo está obligado a actuar con conocimientos científicos, procederes dentro de un marco legal, según las instituciones provinciales, ¿sí? O nacionales, o internacionales, locales, etc. Nunca nos podemos salir de la ley. Un informe fonoaudiológico, por ejemplo, es un documento con carácter legal en el cual se vuelca la información necesaria del paciente y hay que guardar el secreto profesional, ¿sí? Hay una pericia legal, es una obra que nosotros realizamos de forma legal y nos encuadramos dentro del marco legal, ya sea del ámbito eh, social, del ámbito tanto local, como decimos, municipal, provincial, nacional, internacional, etc. Un concepto importante, el de iatrogenia, es provocar un mal menor para evitar un mal mayor, ¿sí? Esto hay algunas... nosotros nos vamos a quedar con esta definición. En algunos otros textos, o si lo tomamos desde otros ámbitos, por ahí lo consideran diferente, pero nosotros nos vamos a quedar con esta forma de pensarlo que nos va a servir para poder entenderlo mejor, ¿sí? Por ahí vuelvo a decir, esto lo van a encontrar en otros textos de otra manera, pero quedémonos con el concepto de iatrogenia como un daño que provocamos a conciencia para evitar un mal mayor. Por ejemplo, si yo quiero evitar que un paciente se muera, porque tiene una enfermedad muy grave, le provoco, por ejemplo, le doy una medicación que yo sé que le va a provocar sordera, pero le salvo la vida. Es decir, o sea, estoy provocando un mal menor para evitar un mal mayor. Si el paciente tiene una gangrena en la pierna, yo le amputo la pierna para evitar que el paciente se muera. ¿Sí? Entonces, no, no es que lo estoy salvando y queda perfecto, sino que a conciencia, ciencia, conciencia, paciencia, a conciencia, yo estoy provocando un mal menor para evitar un mal mayor. Es decir, esta, este mal menor que estoy provocando no es porque a mí se me ocurrió, está basado en la ciencia. Si este mal menor que yo le estoy provocando no está basado en la ciencia, o sea, digamos, ya se sabe científicamente que lo mejor para estos casos es amputar una pierna, o lo mejor para estos casos es dar un ototóxico con gran probabilidad que pierda la audición, y es lo mejor que se puede hacer en estos casos, porque está comprobado científicamente, yo estoy dentro del marco legal. Si yo estoy obrando, provocando un mal menor para evitar un mal mayor, pero no está comprobado científicamente, estoy haciendo una mala praxis. Si yo, por ejemplo, a un paciente le dejo una patología de salud, cuando en ningún lugar está comprobado que tenga que dejar una patología de salud para realizarle cierta práctica para evitar un mal mayor, eso es mala praxis. ¿Sí? Mala praxis justamente nos indica una culpa jurídica cuando no está reconocido científicamente lo que está haciendo, está obrando mal. ¿Sí? Cualquiera de estas formas es una acción provocada con culpa por un diagnóstico, un tratamiento, una intervención omitida de un paciente que reclama la responsabilidad, ya sea por no haber obrado, si yo no hice lo que tenía que haber hecho en ese momento, o directamente por haber obrado mal. ¿Sí? Y tenemos modelos biomédico, que tienen una mirada hegemónica, que son disciplinas asistenciales, ¿sí? Esto lo van a leer en el texto, pero principalmente el modelo biomédico tiene un enfoque principal que va a ser la patología, que va a ser la enfermedad. El modelo biomédico es un profesional que trabaja desde este modelo de atención, que es el hegemónico, como que el médico tenía el saber y acudíamos a él para que nos ayude, porque es el único que tiene el saber y es la figura del médico todopoderoso. Pero más allá de eso, el foco es la enfermedad. Si no hay enfermedad, bueno, ya va a hablar, bueno, no va a pasar nada. ¿Sí? Ahora, si hay una enfermedad,
lo va a atender, sin importar otros aspectos, ¿sí? El paradigma está basado, el foco en la enfermedad. Hoy la mirada es más holística. Hoy la mirada está puesta en el paciente, en la persona, y se tiene en cuenta cuestiones biológicas, psicológicas, sociales, espirituales. Un modelo biopsicosocial, donde no solamente está el paciente con su enfermedad, sino cómo vive esa enfermedad del paciente, o qué le pasa a ese paciente, o cómo es el entorno en el cual se desenvuelve ese paciente. Dos personas con problemas auditivos, con la misma discapacidad auditiva, por ejemplo, la discapacidad que le provoca esa pérdida auditiva, en ambientes diferentes no va a ser la misma discapacidad. ¿Sí? No va a tener el mismo desenvolvimiento, por más que la dificultad auditiva sea la misma. No quiere decir que el que trabaje desde el modelo biomédico sea una persona seria y el otro sea recopado. No. Tiene que ver con el foco de atención, dónde pone la mirada al momento de atender. Si tiene en cuenta un montón de otros aspectos biológicos, sociales, psicosociales, espirituales, religiosos, creencias, etcétera, o solamente se enfoca en la patología. Y al paciente no se lo puede ver desde la enfermedad. El paciente no es una boca, un oído, un ojo, una lengua, sino que la realidad del paciente se basa en la complejidad, que intervienen muchos factores por los cuales el paciente puede vivir su enfermedad, su patología o su desempeño en la vida comunicacional. Y en este abordaje psicosocial tenemos que tener en cuenta muchos aspectos, tanto la vida del profesional como la vida del paciente. Y una frase de Jung: conozca todas las teorías, domine todas las técnicas, pero al tocar un alma humana sea apenas otra alma humana. En este sentido, nosotros vamos a trabajar desde la complejidad con una monodisciplina, una interdisciplina, que son áreas que trabajan con los mismos objetivos, pero cada una es de su área, pero con un mismo objetivo en común. La multidisciplina va a trabajar cada una en su disciplina. Pueden tener un contacto, pero el paciente va a fono por un lado, a psicopé por otro, a psicología por otro, y no hay ninguna interacción. Y en la transdisciplina hay un flujo de información donde trabajan todos en conjunto y a la vez, ¿sí? Puede haber dos profesionales, un psicólogo y un fono, que estén en el mismo momento trabajando en la misma actividad, ¿sí? No con un objetivo en común, o sí, pero más que nada porque están trabajando en el mismo espacio y tiempo con el paciente. Y en cuanto a las prácticas universitarias, bueno, son una forma para ir realizando, ¿sí? Por último, saber hacer y ser. El saber tiene que ver con la fuente de conocimiento, el hacer tiene que ver con las praxis y las prácticas propiamente de los conocimientos aplicados, y el ser tiene que ver con la persona justamente que queremos ser como profesionales y como personas en el vínculo con el paciente. Muchas gracias.